Comenzó ya la convención bancaria, su edición 86 en Mérida, Yucatán, donde estamos hoy haciendo esta mesa de República MX. Carlos Mota, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches, Luis Miguel González. Luis Miguel. Buenas noches. Muy buenas noches, Alicia Salgado. Muy buenas noches, ¿Cómo Manuel, estás, Miguel, Alicia? Carlos. Muy buenas noches. Buenas noches. El inicio, el arranque, digamos, formal de los trabajos desde temprano, la inauguración por la tarde-noche, el presidente López Obrador. ¿Qué esperar? ¿Qué hemos visto hasta ahora, Luis Miguel? ¿Cómo lo ves? Había una agenda prevista que fue diseñada con muchas semanas de anticipación con 3 temas: inclusión, sostenibilidad y nearshoring o relocalización. Y en la práctica la realidad ganó y el gran tema de la primera jornada se volvió cómo está parado México en un contexto en donde el mundo está hablando de crisis de bancos en Estados Unidos, de una crisis de un banco histórico en Suiza. Porque cambió la jugada en la última semana prácticamente. Entonces creo que todos, actores importantes, actores menos importantes, estuvieron dedicados a contestar, a reflexionar sobre por qué sí o por qué no México debe atender lo que está pasando en otros lados. Carlos. Sí, yo creo que esta es una convención bancaria demasiado optimista, muy optimista, ¿no? No sé si hasta están pecando de optimistas los banqueros. Me parece que efectivamente hubo un viraje en la temática de la convención. No se abandonó el tema del nearshoring, que es donde está, por supuesto, esa gran promesa de crecimiento para nuestro país. Y además los banqueros han destacado esta cifra de 1.400.000 millones de pesos que tienen de dinero listo, disponible, fresco para prestar, ¿no? Es decir, la mira está puesta en la oportunidad de crecimiento para el país, pero sí existe un contexto que no se veía venir. Y todas las autoridades, justamente como dice Luis Miguel, fueron a referirse a que la banca está sólida, los banqueros a decir que están bien capitalizados, que tienen buena liquidez, cosa que es cierto. Entonces, hasta cierto punto creo que estamos atestiguando una convención que refleja el pilar que la banca significa para el país, para la sociedad, incluso para el gobierno, porque si tú te fijas en cómo el gobierno ha supervisado y ha, pues digamos, regulado a la banca, prácticamente no se ha metido con ella en estos 4 años y la ha dejado vivir sola, autorregularse, a diferencia de otras industrias. Y les dice, oye, incluso síganle como van, sí, no se pasen, pero síganle como van, ¿no? Sí, porque son importantes para el desarrollo. Son importantes y el presidente no se la perdió, a pesar de que hubo un cambio, que ya no es en Acapulco, ahora es acá en Mérida, en fin. El presidente vino y cumplió, digamos, con lo que tenía que hacer. ¿Cómo lo ves, Alicia? Fíjate, muy interesante, particularmente por el contexto internacional. Sí, la reflexión está ahí y lo que particularmente me llama la atención es lo que está aconteciendo en Estados Unidos, porque hoy en la mañana hubo un evento, pues desde mi punto de vista, no visto en el mundo, y es el rescate de bancos por bancos. O sea, los 7 bancos más grandes de Estados Unidos rescataron al First Republic Bank, que es, digamos, en número de importancia, el número 14 de los Estados Unidos, y lo hicieron utilizando los depósitos o la corrida de depósitos de los ahorradores hacia los grandes bancos, hacia JP Morgan, Citibank, Bank of America, Morgan Stanley, etcétera. Y te llama la atención porque convencieron al Departamento de Tesoro y también a la FEDIC de no intervenir a First Republic, a pesar de que la corrida era insostenible. Y lo hace Matt Damon regresando el dinero, los 300,000 millones, o sea, 30 billones de dólares, 30 mil millones de dólares, del mismo dinero que había salido hacia esos bancos, los convencen, ven cómo está el equilibrio y lo regresa. Y veía algunas de las preguntas interesantes en los corrillos de la convención antes de la inauguración. Decían, ¿crees que es posible que los bancos centrales dejen de ser prestamistas de última instancia? ¿Que esta pueda ser una solución hacia adelante en una corrida de esta naturaleza? Dices, mira, no lo sé, pero escuchaba a uno de los principales, al representante de uno de los principales fondos de inversión del mundo, del BlackRock, ¿no? A Méndez decía, mira, es tan fácil como esto, se lo decía al director de Banorte. Lo pueden hacer una vez, pero no lo pueden hacer siempre. O sea, yo creo que el last resort está ahí. Aquí lo que todo el mundo está cuestionando es la solvencia de la regulación en los bancos norteamericanos, pero el que más lo cuestiona es el ahorrador, no confía. Y
sistema fragmentado, grande. Nosotros tenemos 49 bancos, ellos tienen 5,000 bancos. Y estas reflexiones, como dicen Luis Miguel y por supuesto Carlos, tienen que hacer reflexionar mucho aquí en México, porque somos un banco, tenemos un sistema sí muy sólido, sí muy concentrado, pero extraordinariamente concentrado en instituciones sistémicas que pueden estar cumpliendo Basilea III como pocos sistemas en el mundo, pero tenemos al 30% de la población no atendida financieramente, y el anuncio que hizo hoy el secretario de que utilizan a una financiera quebrada como la Financiera Nacional de Desarrollo para convertirla o para apuntalar el Banco de Bienestar e ir a donde está la demanda de financiamiento, pues es algo interesante. Que ahí está parte de los retos, ¿no? Bancarizar, ahí está. Que llegue la banca. Por eso tenemos muy solvente el sistema, pero ¿dónde está el sistema? O sea, a mí me parece bien interesante, muy provocador lo que dice Carlos. Lo que vemos el primer día es un balance muy optimista de los bancos respecto a sí mismos, respecto incluso a el papel, vamos a decir, de excepción que puede jugar México en un contexto complicado para el mundo. Optimista no quiere decir carente de datos o de pedazos de realidad para sustentarlo, pero sí optimista pienso que también es una manera de no querer tocar las zonas más complicadas. La agenda prevista originalmente tenía un tema de oportunidad y dos temas donde la banca va rezagada. La banca mexicana no ha hecho la tarea con respecto a otros países en inclusión y en sustentabilidad. Me parece que tenemos mucho que hacer cuando pensamos en qué debería ser la banca y qué es. El mensaje del secretario de Hacienda y en general el mensaje del gobierno, yo diría que es ambiguo, porque es cierto que no toca las reglas, pero al mismo tiempo yo siento que hay un empeño mucho más, yo diría, rayando a veces en la terquedad de querer hacer un banco de desarrollo que cumpla los papeles de gran de barco donde se puede sumar la población. Ojo, no es que esté mal que el gobierno quiera participar más, pero una solución donde pone en segundo, tercero o cuarto lugar soluciones tecnológicas, me parece que es una solución del siglo XX para problemas de banca y de sociedades del siglo XX. A mí me parece que hay una especie de carencia de liderazgo en relación con la banca como industria relevante del país. ¿A qué me refiero? En las convenciones bancarias de hace 10 años, hace 15 años, ¿no? Cuando estaba Guillermo Ortiz en el Banco de México, otros reguladores que conocimos, ¿no? Otros secretarios de Hacienda y tal, siempre actuaron aquellos como estos grandes personajes que venían con un mensaje muy fuerte de exigencia hacia los bancos. Y les tenían ahí el tema de las comisiones y diferentes temas de regulación, por ejemplo, bancaria, ¿no? Todos los temas de Basilea en su momento y tal. Y eso originaba como una especie de jalón, tirón de orejas, de jalón regulatorio para todos, a lo que todo el mundo se fue sumando. Y eso no lo tenemos ahora. Tenemos de pronto sí algunas manifestaciones de parte de algunos reguladores, ¿no? De la Comisión Bancaria de Valores, del propio Banco de México. Vamos a poner este mecanismo, vamos a actualizar tal otra cosa, pero no existe este gran liderazgo, por lo menos yo no lo veo, en donde todos los bancos se vean como exigidos por una autoridad para ir hacia un camino. Y el resultado es justamente esto, que tenemos, el gobierno quiere poner su Banco del Bienestar, lo está haciendo, lo está construyendo, para ser un actor más de la dispersión de fondos del propio gobierno hacia la población. El gobierno quiere ser como un facilitador, que por un lado está bien, pero por otro lado sí tenemos grandes carencias en el país. Tenemos alrededor de 32 millones de mexicanos en la informalidad. Cuando tú hablas con los banqueros aquí en Mérida, lo que te están diciendo es necesitamos quitar esa informalidad, y hay países que se han salido del efectivo para poder apuntalar el uso de dinero digital y con ello convertir en contribuyentes a los que estaban en la informalidad. Ese tipo de cosas ni siquiera se hablan, pero claro, son temas pendientes, no están en el... Se hablan de manera informal, central, ¿no? Pero no están en los discursos, pero son temas no están en los compromisos. Son charlas de pasillo, tampoco pero es que se hablen con ganas diferente. No, pero a lo que me refiero no es hablar porque no es un coloquio académico, es hablar para transformar la banca. Fíjate que uno de los temas que a propósito de estos pasillos se trataron hoy
después de que el subsecretario presenta la taxonomía, que de verdad es un avance importante, o sea, todo la taxonomía de ambiental, sustentabilidad, equidad social. De hecho, va a salir el primer índice de equidad de género con el cual se pueden medir las empresas y las instituciones o las dependencias para cumplir y que puedan recibir fondos subsidiados, fondos internacionales y nacionales a menor tasa, a mayor plazo. Esa es la realidad. Hay una cantidad de financiamiento disponible allí para poder aplicarlo en esos fondos. Solo que entran a fuerza y de pronto haces mucho greenwash y pinkwash y, ¿cómo le llaman? Greywash, pero puro lavado. La lavadora es lo máximo. Y el punto es, después de esta presentación alguien comentaba, oye, es que eso de la ASG, ¿te fijaste en lo que pasó en el Silicon Valley Bank? O sea, tenían un gran consejo de administración diverso con el 40% de mujeres y también tenían una persona de color, un LGTB, pero pues, lamentablemente no tenían un chief risk officer, ¿no? O sea, entonces eso también te hace un cuestionamiento bien profundo porque también lo discutieron en los pasillos. O sea, ¿qué tanto podemos avanzar de un lado o del otro? Pero no nada más creo que sea un tema privativo de México, sino debe ser un tema privativo de todos los sistemas del mundo. Porque también que yo revisaba hoy los índices del BIS, Estados Unidos está considerado dentro de los países que cumplieron 100% la implementación de Basilea III, ¿no? Muy capitalizados, muy solventes, pero donde está iniciando una crisis donde fallan los bancos. Los bancos, la confianza, la gente... Y donde hay incertidumbre, donde hay miedo. En el supervisor, donde hay 8 reguladores y supervisores por banco. Pero 8. Pero, a ver, no solo es factor humano, no solo es un problema que hayan fallado los banqueros. Hay que recordar, estamos en una situación extraordinaria desde hace 15 años. Sí. Desde la crisis de 2008 se inundó de dinero, digamos, una medicina como para curar caballos. Viene la pandemia y hay un estímulo fiscal. Obviamente eso produce inflación, la inflación más alta en 4 décadas en el mundo. Para curar esa inflación, otra medicina de caballo. No hay manera de subir las tasas tan rápido sin que se rompa algo. Entonces, Ahora, pero tendría que haber consecuencias, ¿no? Porque el que quiebre un banco es muy representa que alguien falló o algo falló y hay responsables. Cuando las cosas funcionan para evitar otra crisis, es muy difícil decir cuándo se va a acabar la fiesta, ¿no? Cierren las puertas, apaguen las luces y esto ya se acabó. Entonces, claro, mientras la cosa siga, que es lo que ha ocurrido, pues eventualmente hay un primer caído en el festín, ¿no? Y es lo que estamos viendo con estos... Quebrar un banco en México tendría que haber responsables. Sí, yo creo que... Si no pasa nada. Pero es importante. ¿Cómo no puede, tenemos un escenario en México de esa naturaleza? Un banco y que no pase nada? Hay dos cosas que son lógicas que pase. La primera es que los accionistas pierdan su patrimonio sin que haya rescate. Y en algunos casos ese es suficiente castigo porque no necesariamente quebrar quiere decir haber hecho algo ilegal. Si además eres como el señor Bankman-Friedman, una cosa es que te robes el dinero del banco y lo quiebres, y la otra es que por malas decisiones quiebre el banco. En un contexto en el que las condiciones de operación de un banco se volvieron muy complicadas. Es decir, a toro pasado uno diría, bueno, qué tontos lo del Silicon Valley Bank porque invirtieron a largo plazo en bonos. Pero lo que ellos hicieron es, con parámetros, vamos a decir, históricos, etcétera, decían, nunca las tasas han ido tan rápido en un periodo así. Por tanto, es razonable apostar a que las tasas, a que es una buena inversión un bono a 2 o 3%. Yo tengo la impresión, y otra vez recupero una cosa que dice Carlos, esta convención de banqueros nos habla de fortaleza de instituciones, pero de debilidad de liderazgos. Las dos cosas me parecen son notables. Pero tenemos instituciones fuertes, incluyendo bancos. Y las tenemos sentadas en la mesa, porque ahí estaban todos. Hay discusiones que también son relevantes, ¿no? Este proceso, hablabas tú de Sam Bankman-Friedman. La verdad es que están todo el tiempo cerrando las puertas de un lado y del otro, pidiendo reglas parejas a la impresionante penetración de los servicios digitales no bancarios.
en Estados Unidos, en México, en Europa, han crecido fuera de las reglas del juego. Y esto se ha traducido en ¿los regulo o no los regulo? ¿Me incorporo o no me incorporo? Tenemos omisiones, Mando mi por ejemplo, sede. se hablaba de la moneda digital del Banco Central de México. Y ahora no hay ni una mención nada, de ni eso, mención, nada, no, y que para fines de esta administración tendríamos ya a estas alturas tendríamos que saber cómo y cuándo, qué tipo de piloto están utilizando, no existe. Entonces, sí hay, los temas están ahí, es como, ¿sabes qué siento esta convención? Como si tuviéramos el elefante en el closet. Todos saben que están ahí, los temas siguen presentes, pero o nadie hable de él en no público, porque en privado sí. Y al contrario, parece que las relaciones miel sobre hojuelas. Pero sí lo es. O sea, yo creo que auténticamente el presidente López Obrador tuvo una buena relación durante estos 4 años de gobierno que lleva con los banqueros. ¿Sí? Y hubo como un respeto. A pesar de que en las mañaneras dice que los bancos fueron entregados y tal, la A los verdad extranjeros y que cobran muchas Y comisiones. había mucho temor o mucha incertidumbre de hace que 4 años, hiciera. hace 4 años la había, ¿no? Y sobre todo cuando apareció aquella iniciativa, ¿no? De Monreal, ¿se acuerdan? A principios Sí, de a sexenio que decía, principio de la vamos a controlar las comisiones y a todo topar eso. precios y comisiones. Que al final se desestimó adecuadamente y la Bueno, verdad, o sea, yo creo que hasta la 4T le tiene que agradecer a la banca el trabajo que ha hecho para que aquí no va a haber no hubo ni crisis de principio de sexenio, ni va a haber, yo creo, crisis Pues de quizás final de ese sea, sexenio, digamos, ¿no? el eje hasta ahora, o lo central, transmitir certeza, confianza en medio de mucha incertidumbre que hay en el mundo. Totalmente. El gobierno, con esto digo Banco de México, Hacienda, Presidencia, contribuyeron a la estabilidad del sistema bancario, pero la banca contribuyó a la estabilidad de la economía mexicana, incluyendo estabilidad del tipo de cambio. Una cosa que casi se nos pasa, es la última convención bancaria que le toca a López Obrador en pleno poder. La próxima, Ya va a estar- 2023, ya va a haber corcholata destapada, Sí. 2024, va a haber claro. pasarela. No, ya va a ser la convención de los candidatos, de los precandidatos va a tener la presidenciales. pasarela. Entonces, es la última vez que López Obrador estuvo como presidente sin que hubiera candidatos en la comisión bancaria. Aunque No es bueno, menor. hubo un candidato que afloró, ¿no? ¿El gobernador? El gobernador, al que le dijo Claro. presidente, ¿no? Le dijo presidente. Por error, pero bueno, se lo dijo. Lo destapó. Aprovechó Pero para dijo, destapar. bueno, un destape más. Bueno, le seguimos mañana entonces, Le ¿no? seguimos. Porque mañana habrá mucho que conversar sobre lo que se dijo en la convención y si es que va a pasar algo más allá de los discursos, porque se dicen un montón de A ver, cosas. El asunto es que se aterriza. está la conferencia de Hillary Clinton en el contexto de relación México y Estados Unidos. Ojalá diga algo. Que Hillary viene, se va y ni siquiera dormirá aquí. También está Ricardo Hausmann, ¿no? Este economista que muy probablemente O explique sea, come y más se de- regresa. Come y se va, ¿no? Habla y se va. No, sí. Hausmann no es ¿cómo se llama? Raju Rara, que fuera economista y Va a jefe estar del mañana, Banco sí. Mundial. Banquero. Yo creo que tiene Hillary muy es bien. bateador emergente de Al Gore, que era el, Es cierto, el originalmente originalmente. invitado. En fin, Luis Miguel, gracias. Alicia, muchas gracias. Gracias, Buenas Carlos. noches. Buenas Buenas noches, hasta mañana. Pásenla bien. Porque